The Ancient Andes, The Impossibility of the Dead, de los autores recién mencionados. Básicamente, en este capítulo los autores hacen una reflexión en torno a prácticas funerarias que se observan a lo largo de diferentes periodos en los Andes, discutiendo sobre el significado que tiene el fallecido y la muerte en grupos poblacionales, y también sobre la práctica funeraria como tal para quienes ejecutan estas acciones, ritos, tratamiento de los fallecidos, es decir, el significado para los que sobreviven al muerto. Haciendo una revisión de las diferentes clasificaciones que se hacen sobre prácticas funerarias, los análisis de los elementos que los componen en el contexto funerario como tal, y de los sistemas de interpretación de los contextos funerarios, es decir, las escuelas académicas a cargo de este rol en el contexto andino. Ahí está. Un elemento clave que nos separa a los humanos del resto del reino animal, según los autores, es el ser conscientes de que la muerte es algo inevitable. Y justamente esta conciencia ha significado a lo largo de la historia la existencia de múltiples manifestaciones y estrategias sociales y culturales para lidiar con el impacto de este proceso, donde se intenta racionalizar el fenómeno a través de la ritualización. También se observa una tendencia prácticamente universal del concepto de la vida después de la muerte, dando cuenta que la muerte es parte del espacio social, estructurada por religiones y por sistemas de creencias que proponen la continuidad de la existencia luego de la muerte. Se reconoce de esta manera dos formas de entender la relación entre este plano terrenal y la existencia después de la muerte. Por un lado, la idea de que existe una discontinuidad, es decir, existencias no necesariamente conectadas entre lo vivo y después de la muerte, es decir, un cambio. Y por otro lado, de que la muerte es el paso que continúa a la vida, viéndose así como un ciclo más de la existencia, con un rol activo también en el plano de los vivos, en los descendientes del fallecido, también viendo en este sentido la reencarnación o el retorno a este plano como un proceso cíclico. Existen una serie de desafíos en la interpretación que destacan los autores en relación a los contextos funerarios. Entienden que los sistemas funerarios de creencias corresponden a la manifestación material de un proceso intelectual colectivo entre los individuos que componen un grupo social, donde las interpretaciones que podemos hacer de los significados de los distintos elementos que componen el rito funerario tiene múltiples limitaciones y barreras metodológicas y epistemológicas para que ser comprendidas del todo. Por otro lado, también existen limitaciones de las mismas materialidades asociadas a la práctica funeraria, afectadas por cuestiones tafonómicas o preservación, lo que nos da una visión bastante limitada del significado que tienen estas prácticas para quienes las llevaron a cabo, es decir, para quienes ejecutaron el entierro. Tenemos por ello una visión parcial de la lógica detrás de estas acciones sin que podamos entender del todo la acción que llevó a cabo la disposición del cuerpo y la composición de los elementos que son dispuestos en su entorno. Otro elemento importante que destacan es que estas interpretaciones modernas que realizamos vienen desde nuestra visión y con nuestra lectura en función de nuestras propias experiencias. Y en función de esto intentamos explicar comportamientos que fueron concretados en una época pasada y solamente están basados en la evidencia material que logramos observar durante la recuperación. La complejidad de la práctica funeraria y la cosmovisión en la que se enmarca no está directamente vinculada al número de elementos encontrados en asociación al cuerpo. Por ejemplo, veíamos hace algunas semanas el caso de los sky burials, que son estas prácticas que son realizadas en el Tíbet y en el continente asiático en varios lugares, que corresponde a la dispersión de los cuerpos al aire libre para que las aves los consuman, unas aves específicas, sin un mayor número de materialidades asociadas a la disposición del cuerpo. Esto no da cuenta de lo complejo sistema de creencias que existe tras esta práctica y sobre el significado que tienen las acciones que toma la comunidad para poder desarrollar toda esta práctica funeraria en particular. Por Ahora, otro lado, una pregunta. Uh -huh. Digamos, si reconocemos todas estas limitantes y
limitaciones, ¿tiene sentido seguir tratando de interpretar algo de lo que solamente tenemos un reflejo muy pálido? Lo tiene totalmente. Yo creo de que ser conscientes de estas limitaciones más bien em, o sea, permite que nuestras interpretaciones se restrinjan justamente a las evidencias que son encontradas y también invita al investigador a buscar otras fuentes de información, ¿no? Creo que los recursos etnográficos son sumamente importantes, los desarrollos científicos, lo que nos pueden decir em, otros estudios, por ejemplo, ahora, no sé, los avances en genética, etcétera, nos ayudan a poder acercarnos mucho más a estas vivencias del pasado y las materialidades en las que se concretaron, creo, Ahora, humildemente. tú no encuentras como digamos, yo nunca he leído un artículo de alguien que diga, bueno, hasta acá llego, más adelante no puedo ir porque ya simplemente, o sea, como una especie de testamento Aquí honesto llegamos. hasta aquí puedo llegar y no puedo seguir, ¿no? Eh, y una cosa que te acuerdas cuando hemos estado discutiendo, sobre todo en el texto de Parker Pearson, estas nuevas interpretaciones sobre la corporidad, el género, etcétera, no estaríamos en la posibilidad de caer, digamos, porque son temas que son calientes ahora, ¿cierto? No estaríamos de alguna manera metiendo la pata en el sentido de tratar de atribuir al pasado cosas que son, digamos, sumamente importantes en el presente. Eh, Súper complejo. Yo creo de que tenemos que asumir que tenemos ciertas limitaciones en las interpretaciones y eso es una barrera real que tenemos para comunicarnos con el pasado. Y también ser conscientes de que estas interpretaciones pueden ser parciales y yo creo que ser honestos en en esas limitaciones que tienen estas interpretaciones no quieren decir que nuestro trabajo es menos o más importante. Yo creo que a mí me pareció súper interesante que los autores reconozcan estas limitaciones de las interpretaciones, que vean de que la visión del mismo investigador a veces puede sobreponerse sobre los significados reales de las materialidades. Entonces me pareció muy interesante que se ponga sobre la mesa como una de las variables que afectan esas interpretaciones y la asignación de significados. Bueno, además de que, mira, la arqueología no es un discurso solamente acerca del pasado, es un discurso de la relación entre el presente y el pasado. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, enfatizar algunos aspectos que son de tremenda relevancia en el presente, ¿no? Sobre el documento del pasado no tendría ningún problema. ¿Te das cuenta? Al revés, ¿no? Estamos tratando de hacerlo actual, de hacerlo relevante para nosotros. Ya, más allá de que exacto. podamos o no descubrir qué es lo que sucedía en el pasado, estamos trayéndolo, ¿no es cierto?, hacia algo que está presente frente a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Absolutamente. eso también es una cosa interesante. Dale, dale. Sí, y solo para cerrar ese punto, creo que también las interpretaciones actuales que tenemos sobre estos procesos ayudan a entender la idea que posiblemente las sociedades en el pasado tuvieron sobre estas relaciones con estos fenómenos que siguen ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? La muerte es algo que trasciende ahí a toda la humanidad. En fin, Aun cuando bueno, tratemos de ocultarla, ¿no? Aun cuando tratemos ajá, de matar a la muerte de alguna manera, ¿no? Es decir, de no exacto. hacerla presente. O sea, nuestra sociedad claramente trata de tener la menor interacción con la muerte, ¿no? Aun Ujú, cuando sabemos exacto. que está ahí, ¿no? Ok. Sí. Bueno, continúo. Entonces, los autores mencionan la existencia de tres elementos comunes en las prácticas funerarias. La inversión emocional, la comunidad parte del proceso y se involucra en un esfuerzo de mitigar el impacto causado por la muerte. La inversión física, es decir, en la fuerza de trabajo que se involucra en la construcción de la práctica funeraria. Y la inversión financiera, es decir, los recursos que son puestos a disposición o son invertidos en la preparación del cuerpo y la preparación del lugar donde se dispone el mismo. Y estos elementos involucran la creación de infraestructura ritual para la muerte, de artefactos, etcétera, que se ven expresados en una amplia diversidad de prácticas y creencias en los Andes con un punto común: los muertos conectados con el mundo de los vivos y la creencia que realmente nunca mueren del todo. Los ancestros tienen un rol íntimamente activo en el mundo de los vivos en las sociedades andinas que es descrito ampliamente en varios de los capítulos que son incluidos en el libro.
y hacen distinción de tres elementos principales que están presentes en los entierros que describen la estructura, es decir, la tumba, el contenedor, donde se dispone el cuerpo, el fallecido como tal, los restos físicos de la persona fallecida y las envolturas, vestimentas que lleva consigo, y los elementos funerarios que son las ofrendas y materialidades que se asocian a este en el entierro. Los autores incluyen algunas referencias aquí que solo por mencionarlas, que seguramente algunos compañeros van a compartir también más adelante, pero básicamente se logra ver ejemplificar que las distintas sociedades los Andes, estos tres elementos comunes se manifiestan con sus propias distinciones y significados diferenciados a lo largo de las distintas sociedades que habitaron en los Andes. Clasificaciones de entierros y tumbas y algunas implicancias a tener en consideración. Bueno, las tipologías establecidas en la clasificación de entierros son arbitrarias y subjetivas y reflejan básicamente variables de significancia para el investigador, quien interpreta, significados que no necesariamente son propios para la población bajo estudio, ¿no? Pensar que los son representativos de la población a la que pertenecen es incorrecto de acuerdo a los autores, en vista de que existe una serie de elementos ausentes sobre la sociedad a la que pertenecen, al reflejar solo un aspecto de la vida, muerte, de las mismas. Además, el impacto de la tafonomía, saqueos, la misma selectividad del investigador para seleccionar un sitio en particular para excavar, o la ausencia a veces de referencias etnográficas, o de la perspectiva de alguien que perteneció a esas comunidades, para poder explicar el significado desde dentro de ese grupo, hace que tengamos solo lecturas parciales del significado total de la práctica funeraria. Las evidencias que sugieren exposición, tratamiento largo del cuerpo posterior al fallecimiento, previo al entierro, han sido poco desarrolladas en los Andes, a pesar de que existen evidencias de estas prácticas en varios sitios arqueológicos, y el autor las nombran como la Huaca de la Luna, Pachacamac, Tiahuanaco, etc. Y la mayoría de los importantes ritos funerarios no dejan rastros observables, y por ello la recuperación debe hacerse de forma bastante exhaustiva, como lo vimos la semana pasada con Duday. Entre las escuelas que han trabajado en para la interpretación de contextos funerarios en los Andes, los autores resaltan dos posturas que han contribuido de manera distinta a la temática. Una aproximación representacionalista, donde la naturaleza del trato funerario es determinada y refleja la posición social del fallecido cuando estaba vivo. Es decir, la personalidad social del individuo es definida por un rango de identidades sociales expresadas durante su vida, y en la muerte, la población que entierra selecciona una de estas identidades, la que estima más relevante. Esta selección va a estar reflejada en el ritual funerario y otras estructuras asociadas como una forma de medir la inversión social, el estatus social del difunto y la energía invertida por los vivos para la preparación del rito funerario. Y la postprocesual, orientada al estudio de especificaciones contextuales, la ideología y el simbolismo. Y en esta lectura, más que ver las prácticas funerarias como un reflejo del estatus del fallecido, se entiende directamente como reflejo de las actitudes sociales, culturales hacia la muerte. Los matices políticos y matices estratégicos juegan un rol en las manifestaciones físicas del sistema de simbolismos asociados a esta lectura de la muerte. Y estos mismos son roles interpretados por los miembros de la comunidad que entierran al fallecido. Los contextos funerarios reflejan la posición, actitud de los vivos hacia los muertos. Y con esto ya casi termino para terminar el tiempo. Bueno, ¿qué reflejan los contextos funerarios? Básicamente la actitud de los vivos hacia los muertos o hacia la muerte como tal. Y existen tres tendencias más o menos claras en esta línea. Temor hacia los fallecidos, es decir, de que, por ejemplo, haya el retorno del fallecido o que haya un impacto hacia los vivos de no realizarse ciertas prácticas funerarias. Veneración hacia los muertos, es decir, adorar a los ancestros, particularmente a los adultos, como habíamos visto en las sesiones anteriores, que los infantes hasta cierta edad mayormente no son considerados prácticamente parte de las comunidades. Tratamiento de los fallecidos como tal, como prácticas del cuidado y reflejo de la interacción con el medio ambiente, o que son particulares para cada una de las sociedades.
Como reflexiones finales, bueno, destaco que en el texto se mencionan las limitaciones en las interpretaciones que existen para interpretar las prácticas funerarias del pasado, la preservación y el impacto que tiene la taxonomía son factores importantes que afectan estas interpretaciones. Los cementerios y entierros no son un reflejo de una sociedad, pero sí de la relación de un grupo social con la muerte. La complejidad del rito funerario no necesariamente tiene una relación directa con el número de materialidades recuperadas. Las múltiples prácticas funerarias descritas en la arqueología funeraria andina son un reflejo del dinamismo y la amplia variabilidad de significados en la relación entre los muertos y los vivos. Muchas gracias. Muy bien, como verán, una postura muy diversa, ¿no es cierto? O sea, hay múltiples líneas de interpretación. Este volumen fue un volumen invitado en el que todos los que participamos tuvimos mucha latitud para seguir la línea que queríamos, ¿no? Yo soy, digamos, yo personalmente, digamos, hay dos cosas que a mí me parecen sumamente interesantes en mi trabajo. Uno tiene que ver, digamos, con efectivamente el temor a la muerte, ¿no? El ritual funerario como una forma que tiene la sociedad para asegurarse de que la muerte no revierta en un daño para la sociedad. O sea, yo creo que el rigor del ritual funerario está relacionado más con ese temor, ¿no es cierto? Y luego el rito de tránsito, ¿no es cierto? En el que el ritual funerario básicamente es una transformación, ¿no? Y en esa transformación, y por esa transformación, es que esta, digamos, personificación de identidades y de estatus y de roles es que se asume, ¿no? Porque efectivamente esas identidades, roles que se le atribuyen en este proceso de